Lo dijo él. A primera hora. Bueno, se cumplen 4 días, ¿no? Desde esta incursión de Israel con el apoyo de los Estados Unidos a algunos enclaves de Irán y obviamente los contraataques generados por los iraníes, ¿no? El caso más emblemático, el hecho más emblemático de esta conflagración bélica fue la muerte del ayatolá, ¿no? Y cómo se ha anunciado la instalación de un gobierno de transición en la República Islámica de Irán. Nosotros obviamente tan lejos, pero estamos viendo lo que está pasando en Medio Oriente y queremos entender desde el punto de vista del rigor académico, del análisis, qué es lo que está pasando en Medio Oriente. Y por eso acudimos a un especialista. Le quiero agradecer a la doctora Catarina Barreiro, que está conectada con nosotros vía telemática. Ella es académica y docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAEN. Doctora, le saludamos mi compañera Andrea Orbe y quien le habla Fabricio Vela. Buenos días. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Fabricio. Gracias a usted, doctora, por la gentileza de acompañarnos. A ver, cuéntenos desde el inicio, para tratar de entender lo que está pasando. ¿Cuál es la génesis de este conflicto entre Israel y Estados Unidos con Irán? Bueno, para poner un contexto, esto viene de mucho tiempo atrás. En realidad, el tema del Golfo Pérsico y del Oriente Medio para los Estados Unidos e Israel siempre ha sido un conflicto no resuelto que en el caso de Irán en concreto podríamos remontarnos casi hasta los años 60. Esto quiere decir que tenemos casi unos 60 o 70 años de conflicto. Pero en este caso en particular, lo que está pasando es que para Israel, Irán es una constante amenaza porque al tener un gobierno o al haber tenido un gobierno más bien prácticamente radical, un gobierno musulmán radical que además auspiciaba a milicias como Hezbollah, prácticamente se convierte en un enemigo para Israel. Los Estados Unidos, en cambio, siempre han tenido una cierta forma de mirar a Irán también como una posible amenaza en dos niveles. La una, que son el desarrollo de las armas nucleares, pero en realidad la gran potencia petrolera que es Irán sobre un tema de gobierno extremista que siempre se ha manifestado en contra de Occidente y particularmente los Estados Unidos. Las negociaciones para bajar el tema del conflicto, el retroceso justamente cultural, de derechos humanos y de varias cosas más que el Islam radical generalmente propicia, hace que hayan negociaciones que siempre se han dado en estos 60 años. El tema para ahora es que sigue siendo para los Estados Unidos una necesidad global de que lo miren como la superpotencia que fue en los años 90. Y al igual que pasó con las instancias del caso en Venezuela, prácticamente ha habido ahora una resolución del conflicto por la fuerza. Esa es una interpretación que el discurso del presidente Trump lo hace. Usted misma, doctora, nos ha dado este contexto de, digamos, mirar hacia atrás y mirar desde dónde viene este conflicto, pero esto, digamos, no podría encender estas alarmas, estos cuestionamientos de que se ataque a Irán sin que se pruebe realmente que hay, por ejemplo, armas nucleares, que es lo que está diciendo ahora mismo Israel, Estados Unidos, y que se compare un poco con lo que pasó con Irak, cuando también se atacó a Irak diciendo que estaban construyendo una bomba, etcétera, y nunca se lo demostró. Es decir, genera esto alarmas, cuestionamientos a la actitud de Irán, digo, de Israel y de Estados Unidos. En realidad, lo que existe son dos argumentos claros y fuertes. Por una parte, siempre los Estados Unidos ha tratado de tener un discurso en donde se considera el árbitro de la paz mundial. Cuando fue a Irak con Saddam Hussein, que lo conocemos en los años 90, y que prácticamente convirtió a los Estados Unidos a través de su tecnología en la superpotencia unilateral, unipolar, global, que duró 10 años esta superpotencia. El argumento
prácticamente irrefutable es la posibilidad de tener armas nucleares que están amenazando contra la paz global. Necesariamente es bastante importante saber que a veces los argumentos políticos no son absolutamente reales. Pero aquí viene, como digo, el segundo argumento que casi es irrefutable. Y es la presencia de gobiernos autoritarios y probablemente muy retrógrados, como son la percepción desde Occidente para el Islam radical, que además vive en una guerra santa constante, por lo cual mantiene milicias prácticamente en todo lo que es Medio Oriente. Entonces, más allá de que en realidad se llegue o no a comprobar, porque en Irak prácticamente no se llegó a comprobar, pero en el caso de Irán sí existe, más allá de lo, como digo, de lo que son el tema de la posibilidad de la guerra nuclear, es el hecho de que sí existen estrategias para extender el Islam radical a través de la Guerra Santa con milicias, como es el caso de Hezbollah para Israel. Esas estrategias que usted señala están probadas, están recontraprobadas, doctora. En realidad sí, Hezbollah se considera que ellos son parte del brazo radical de Irán para extender lo que es justamente la Guerra Santa y que se vuelva a una creencia de un Islam radical en donde prácticamente Occidente vive en pecado. Pero ahí yo le agrego, perdón André, ahí le agrego yo un tercer elemento. Porque usted ha mencionado este segundo, ¿no? El gobierno dictatorial y el Hezbollah, etcétera. Pero ¿qué pasa con los intereses económicos? Y el tema petrolero y la importancia del estrecho de Hormuz, por donde evidentemente pasa un porcentaje importantísimo del petróleo que consume el planeta y donde evidentemente Irán tiene un control superlativo. Yo le pregunto a usted si en realidad, más allá de cualquier otro tipo de argumento, aquí impera la tesis de controlar el petróleo mundial, doctora. A ver, sobre el petróleo nosotros tenemos que entender que el momento actual tiene una competencia importante sobre el cambio de la matriz productiva. ¿Qué significa esto? Tenemos ya prácticamente una década de una alta expansión sobre lo que son las energías renovables, sobre lo que es prácticamente el sustituir al petróleo. Y el petróleo, esto ha significado que para muchas de las economías petroleras, no solo el Irán, inclusive los Estados Unidos, inclusive el Ecuador, tenga ya un producto como el petróleo que no es tan demandado como era hace 20 años, cuando comenzó también el tema de la compra de petróleo, por ejemplo, por parte de China. Pero actualmente el control del paso por Hormuz de los tanques petroleros únicamente nos beneficia a aquellos que tenemos petróleo en Occidente. Y eso incluye inclusive a los Estados Unidos. Hemos visto en los 2 últimos días que el dólar, que venía teniendo una picada en su convertibilidad, se ha reforzado en estos 2 últimos días. Por otro lado, tenemos que pensar que si tal vez tiene una fuerza los Estados Unidos de control global, es la producción de petróleo. Fíjese con el caso de Venezuela, en donde lo que promueve Trump es la inversión sobre el petróleo venezolano. Y tenemos también el tema de Surinam, que es controlado por la productividad norteamericana, con reservas mucho más grandes que las que tiene Venezuela actualmente. Entonces, el hecho justamente de que Irán cierre el traspaso de Hormuz, el estrecho de Hormuz, significa que el petróleo solamente se va a volver más deseado. Habrá que ver en cuánto se fija ahora mientras dure este conflicto. Pero en ese caso, lo que pasa es que hay prácticamente un beneficio para todos aquellos que producimos petróleo. Y esto principalmente va a ser para la economía norteamericana. Bueno, un beneficio, pero también para quienes importamos la derivación de ese petróleo, también, digamos, va a ser complejo. Ya vamos a topar lo del estrecho Hormuz porque es bastante interesante, pero
Doctora, yo le quiero preguntar si con todo este contexto que usted nos está dando sobre la historia, etcétera, sobre los conflictos, etcétera, ¿tiene realmente justificación el bombardeo que ha tenido Estados Unidos e Israel contra Irán? Por ejemplo, hace algunos días veíamos como 175 niñas, adolescentes que estaban en un colegio, fueron atacadas, murieron por este ataque, por estos bombardeos. Una escuela en su totalidad quedó destruida y otras cosas más que han pasado también en este ataque. ¿Se justifica realmente ese contexto histórico, geopolítico, etcétera? Bueno, creo que siempre es injustificable que los blancos de los ataques sean la población civil. Lo que sí estamos mirando prácticamente desde la operación de Venezuela son unos Estados Unidos que muestra su fuerza más allá del derecho internacional. ¿Por qué es importante entender esto? Porque creo que los Estados Unidos lo que nos está intentando dar un mensaje es que sigue siendo una superpotencia en donde que a pesar de que se rompa la convivencia internacional localizada en ciertos países con argumentos importantes de tipo político, ellos son quienes pueden realizar estas operaciones y nadie más. Entonces, es importante entender que tal vez esta larga tregua que hemos tenido prácticamente también de unos 70 años, de un derecho internacional previniendo confrontaciones de este tipo, de respeto a la convivencia de los estados, a su seguridad interna, va cambiando sobre la fuerza de una interpretación política realista de la fuerza de una potencia. Esto para nosotros ya no es familiar. Probablemente lo fue a principios del siglo XIX, antes de la Primera Guerra Mundial, en donde las potencias como Reino Unido, como la misma Francia, Alemania, intentaban mostrar que esto les hacía importantes globalmente. Creo que estamos volviendo a esta estrategia y esta estrategia lo único que hace es un poco cuestionar qué ha pasado con el sistema internacional, qué ha pasado con Naciones Unidas, qué ha pasado con las instancias regionales, en donde su capacidad política se ha visto mermada y prácticamente no tiene un canal por donde mediar en este caso. Y ahora sí podríamos ir al tema del estrecho de Hormuz, que es bastante interesante. ¿Cree, doctora, que realmente se genere, digamos, o se ejecute esa alerta que se tiene hasta ahora mismo de que se cierre totalmente el estrecho de Hormuz? Y si pudiésemos incluso recordar para quienes nos escuchan, para todos también, saber un poco qué es el estrecho de Hormuz. Bueno, el estrecho de Hormuz es uno de los estrechos más importantes del Golfo Pérsico y del mundo, justamente porque es la conexión entre el Asia y Occidente. ¿Por qué es importante? Principalmente el petróleo, pero también tiene que ver con el resto de accesos. El principal o primer objetivo para cual el mercado tendría que ser también debilitado va a ser Europa, porque Europa es el primer receptor de lo que viene a través del estrecho de Hormuz. Pero como digo, es importante porque es esta conexión grande, esto y el canal de Suez, prácticamente son quienes permiten el tráfico comercial del Asia hacia Europa y hacia parte del Occidente. Ok, ¿cómo nos afectaría entonces a Ecuador la posibilidad de que se pueda cerrar este estrecho de Hormuz? Sobre todo por el comportamiento del precio internacional del petróleo o una eventual escasez de petróleo al nivel del orbe, doctora. O sea, es obvio que si se llega a dar, inclusive, si no es total, es parcial, que también ha pasado, en donde probablemente se cierra por horas y no total, es obvio que va a haber un incremento sobre el precio del petróleo. Pero lo que también tenemos que mirar es cómo se va a ubicar esta escalada. Tenemos que también decir que tenemos productores importantes como Venezuela y Surinam en América Latina, en donde la escasez va a permitir más o menos que su petróleo se ubique en buenos precios y puedan ser los proveedores, mientras en Oriente Medio no pueda
comercializar libremente, o sea, difícil ese traspaso. Para el Ecuador es un país marginal en la producción del petróleo, pero sigue siendo su producto principal. También va a ser beneficiado. Pero esto va a durar mientras dure el conflicto. No vamos a pensar que el petróleo va a quedarse en un precio sumamente alto, porque como les digo, nosotros ahora estamos viendo un cambio sobre otras energías renovables que ha tomado mucho espacio. Solo veamos en el campo doméstico. Ahora los carros que más se venden en el Ecuador son los eléctricos y los híbridos. Y esto pasa mundialmente. Doctora, ¿usted ve alternativas para superar este conflicto? ¿Usted ve que el papel, por ejemplo, de instancias como Naciones Unidas pueda ser decisivo o realmente es especular lo que estoy señalando y realmente, dadas las acciones que muchas veces tiene el presidente Trump, terminan a rato siendo un tiro al aire, ¿no? ¿Cómo ve usted lo que se viene y la posibilidad de buscar un punto intermedio que permite bajar las tensiones en Medio Oriente? A ver, yo creo que la posición del presidente Trump y su discurso ha sido claro. Él está dispuesto a administrar Irán. Para esto, inclusive, nos va relatando que estas semanas, que él al principio más o menos proyectó a 4 a 5 semanas, y que luego dijo, bueno, tendrá que ser las semanas que sean, es porque él está dispuesto a tener una posición radical sobre lo que es la administración de Irán. Obviamente esta administración comienza desde el gobierno para luego venir a los recursos. Hemos visto que hay una debilidad muy grande en los organismos regionales y en Naciones Unidas. Hemos visto que cuando se han atacado estos blancos civiles, si bien es cierto, el concierto internacional protesta sobre esto, pero no se ha logrado un canal eficiente para poder decir, miren, Estados Unidos, ustedes están violando esta parte del derecho internacional, y miren, Irán, ustedes siguen violando esta otra parte del derecho internacional. Porque en el caso de Irán con Estados Unidos hay una violación mutua del derecho internacional en el sistema. Pero yo le veo muy improbable que Naciones Unidas sea el canal adecuado. Creo que esto va a terminar, como siempre ha terminado, estos problemas del Golfo Pérsico, que vienen siendo problemas de alta tensión y de alta conflictividad, y luego de distensión por desgaste. Y creo que el desgaste va siendo lo que se ve. Para nosotros, los latinoamericanos, es muy difícil entender que es una zona regional que constantemente vive en esto, en periodos de paz y en periodos de confrontación a nivel de guerra. Pero si vemos también la reacción de Irán, es una reacción un poco cauta y es un poco también, digamos, tímida, porque lo que hace es pelear en su región. Y esto nos da un mensaje. No quiere salir de su región, pero tampoco quiere extender más allá de los discursos, ¿no? De que ya viene el Armagedón y probablemente va a derribar con la Guerra Santa a todos, más allá de eso. No descartemos la posibilidad de tampoco ataques terroristas, eso no, porque es la herramienta más eficiente que ha tenido el Islam radical. Oye, Pero doctora, de todas maneras le veo muy complicado que Naciones Unidas sea el canal. sí, porque además me parece que incluso la propia actitud de la ONU ha sido bastante tibia respecto de lo que ha pasado en los últimos 4 días. Solamente una cosa adicional, a propósito de un mensaje que me envía Eduardo Córdoba, y dice, ¿qué decir de los argumentos que apuntan que los archivos secretos de Epstein, quien también se dice que fue agente Mossad, que es la agencia de inteligencia de Israel, esos archivos se han convertido en una de las herramientas de presión para que haga lo que hace el presidente Trump, quien es el que más aparece en esos archivos? Esto lo ha planteado el consultor y filósofo brasileño Diego Rusarín. ¿Usted cree que tiene sentido esto? Solamente para cerrar, doctora. Hay dos cosas, ¿no? Yo creo que los archivos de Epstein probablemente van a afectar su
su imagen dentro de los Estados Unidos. Para nosotros es sorprendente saber que el señor Jeffrey Epstein fue tan hábil que prácticamente a todas las élites políticas del mundo las envolvió. Pero yo no diría esto, yo diría que más bien el plan de los Estados Unidos con la frase de Trump de Make America Great Again, o sea, hagamos América grande otra vez, tiene que ver con el uso de la fuerza y el mirarse como una potencia global que no dirime ya, sino que impone lo que considera que son sus intereses. Doctora, gracias por el tiempo, muy gentil. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a la académica Catalina Barreiro, que nos ha dado su visión sobre lo que está pasando en Medio Oriente, en este conflicto que ya cumple 4 días entre Irán, Estados Unidos e Israel. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.